En aorta vamos a ver los síndromes aórticos agudos, que es una emergencia, el tratamiento de las aneurismas, y hablaremos algo del trauma aórtico. Solo para que recuerden algo de fisiología, el árbol de los vasos, el corazón, la arteria de gran calibre, ¿no? La aorta, las grandes arterias, los doblecefálicos, etc. Arterias de bajo calibre arterial, la capilar vena, la vena, y nuevamente al corazón, circuito sistémico, circuito pulmonar. Recuerden que mientras las arterias de gran calibre soportan una gran presión, conforme avanzamos hasta el arterial y capilar, la presión disminuye. Sin embargo, aumenta la permeabilidad. ¿Por qué? Porque en las capilares no se crean los intercambios. Y la histología también va a cambiar. Mientras las arterias son de mayor calibre, tienen mayor tejido elástico, fibras elásticas. Conforme nos acercamos a las arteriolas, las fibras elásticas desaparecen y la capa muscular, la fibra muscular lisa, se comienza a incrementar. De tal manera que esto es responsable un poco de la compliance, y vamos a ver un poco cómo interviene la presión sistólica. Y más bien acá interviene mucho el músculo liso, o sea, la contracción, la vasoconstricción, y tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Presión sistólica, presión diastólica, más o menos. Y recuerden también que el área total se va incrementando, ¿no? El área total de todos los capilares es mayor que el área total de la aorta, digamos. También recuerden que la sangre está en mucha más cantidad en las venas que en el corazón y que en las arterias. Este es el circuito pulmonar. Recuerden que hay toda una gran cantidad de sangre que se llama el pool venoso, que no participa de la circulación, ¿no? Pero que se utiliza cuando hay venoconstricción, en caso de peligro, hemorragia, etc. Bueno, la aorta la vamos a dividir en tres partes: aorta ascendente, callado aórtico o arco aórtico, y aorta descendente. La aorta ascendente, desde la raíz aórtica, ahí está el seno de Valsalva, ahí está el origen de las arterias coronarias, coronaria derecha y tronco coronario izquierdo. El arco aórtico o callado, que es un arco que da hacia la izquierda, hacia la izquierda, y da origen a tres grandes vasos: tronco brachiocefálico, carótida izquierda y subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico se va a dividir en carótida derecha y subclavia derecha. La aorta descendente es torácica y abdominal. A nivel torácico da origen a las arterias intercostales, y a nivel abdominal da al tronco celíaco, arterias mesentéricas, renales, etcétera, etcétera. Algo de histología: son tres capas, la capa íntima, la media y la adventicia. La capa íntima, células endoteliales en el revestimiento interno. Este está sobre una capa endotelial que es tejido lazo, ¿no? Y está separado de la capa media por la lámina elástica interna, ¿no? Principalmente las células musculares y las arteriolas, no en la aorta, que es una arteria elástica más que muscular. La capa media básicamente es célula muscular lisa, hay fibras colágenas, hay fibras elásticas. En aorta hay muchas más fibras elásticas, ¿no? En arteriolas hay mucho más células musculares lisas. También hay una fibra de la lámina elástica externa, que son fibras elásticas que se separan de la adventicia. Y la adventicia es colágeno, es tejido conectivo, ¿no? Ahí están los vasovasoros, que son los vasos que irrigan, ¿no?, a las arterias. Esta es arteria de mayor calibre, esta es vena. El endotelio, la capa íntima, la capa media, la capa adventicia, con los vasovasoros. Fíjense cómo la capa media es mucho más prominente en las arterias que en las venas. Ahora vamos a ver una arteria de gran calibre como la aorta. Tenemos las tres capas, íntima, media, adventicia, como siempre, ¿no? Pero no observamos la lámina elástica interna, como ya lo habíamos mencionado. La capa media
gran cantidad de membranas elásticas concéntricas y entre ellas hay célula muscular y lisa. La capa adventicia es poco desarrollada y contiene los vasos vasosos. Arterias musculares son de menor calibre, ¿no? Pero la capa media está formada básicamente solamente por capas células musculares lisas, hasta 40 células musculares lisas, ¿no? Y hay lámina elástica interna, lámina elástica externa. Acá lo importante es que la capa muscular es prominente, por lo tanto, vamos a ver que está responsable de la vasoconstricción de la resistencia vascular periférica. Endotelio, la capa media, hay una capa elástica, que es el endotelio. Acá tiene la capa elástica, no hay mucha capa elástica. Recordar, la arteriola obviamente es muy poco calibre, ¿no? Y la capa íntima solamente es endotelio, porque acá ya vamos a empezar los capilares y se va a distribuir el intercambio, ¿no? También tiene capas musculares lisas, aunque solamente son 3 a 4 capas, ¿no? La vertical muscular son ahí, no hay lámina. La arteriola, endotelio, fíjense la capa muscular y la vertical poco desarrollada. De esta manera se ve una buena capa muscular. Recuerden, ustedes recuerdan fisiología, la resistencia es inversamente proporcional al radio. Al radio es la cuarta potencia. Es decir, que si una arteria disminuye a la mitad su radio, su resistencia en realidad ¿cuánto aumenta? 16 veces. Porque es la mitad a la cuarta potencia inversamente proporcional. Muy bien, entonces la aorta, capa media, básicamente tejido elástico y algo de muscular. Les presento la aorta. Acá, ilíaca. Aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, torácica y abdominal. Torácica dividida abdominal por el diafragma. Se rebasaba la raíz, ¿no? Y los diámetros. Conforme voy progresando distalmente para el corazón, el diámetro es menor. Estas son las dimensiones más o menos para que vean. Obviamente en el varón las dimensiones son mayores, en la mujer es menor. Y esos son los valores máximos normales. Los valores normales también varían según la edad. A mayor edad, la aorta está más dilatada, digamos, de mayor dimensión. Una radiografía de tórax, para recordar, borde izquierdo, el arco aórtico callado, arco medio que es tronco de la pulmonar, aurícula izquierda, y el arco inferior que es ventrículo izquierdo. El arco derecho es aurícula derecha. Si veo doble imagen, porque es crecimiento auricular izquierdo. Si la punta está para acá, es crecimiento ventricular izquierdo. Si la punta está arriba, es crecimiento ventricular derecho. No hay que saber más en radiología. Ahora hay que ver imagen. Arco aórtico, la ventana pulmonar, el tronco pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y acá se ve aurícula derecha. Recuerden que por acá está la aorta, arco aórtico, aorta ascendente. Entonces, si vemos una dilatación en la aorta ascendente, vamos a ver una más acá. O si en la aorta ascendente, una más acá. Disección de aorta. Es una enfermedad bastante fatal. La veremos una cada 2 meses, cada 3 meses. A veces no lo pensamos. Y hace 2 semanas falleció una paciente de eso. Le siento hablar porque no lo vio nadie. De los alumnos. Ingresó a las 5 y se murió a las 8 de la tarde. Venía de feriado de una clínica. La disección de aorta es una condición de suma emergencia. Se desgarra la capa íntima, se desgarra el endotelio y la sangre penetra por la pared de la aorta. Ustedes recuerdan anatomía, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué hacían en anatomía?
Disecaba, claro, disecaba. ¿Qué cosa es disecar? Cortar capas por capas. Disecar es Separar las capas. separar los tejidos, los órganos, ¿no? La basurita, el conectivo del órgano, la arteria, de la vena, etc. Claramente lo hacíamos con la gel. Ese disecar. Eso hace la sangre. Rompe la íntima y separa la capa media de la aorta. La separa en dos partes. De una manera que se forman dos corrientes de sangre, el lumen verdadero y el lumen falso. Anteriormente se decía de arriba disecante, ¿no? Se escribe en el 126, ¿vale? Pero ahora se dice disección de aorta, porque no siempre se disecan las aortas dilatadas. Puede ser una disección de una aorta que no esté dilatada. ¿Cuál es la fisiopatología? La capa media de la aorta está debilitada. ¿Por qué? Degenerativo, hipertenso crónico, se deterioran las fibras elásticas, las fibras colágenas, ¿no? O es un deterioro ya genético, por ejemplo el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, etc. La capa media está debilitada. Al haber un debilitamiento de la capa media, va a haber mayor estrés hemodinámico de la pared. Vamos a ver con la ley de Laplace. Hay mayor estrés de la pared, entonces se desgarra, se rompe, ¿no? Y la sangre entra por ese desgarro hacia la pared media de la aorta. Es un flujo pulsátil. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la contracción, con la sístole del corazón. Y cada vez que el corazón se contrae, o sea, cada sístole, se va propagando esa disección, ya sea distalmente o por aproximar. Y va a haber falsa luz y luz verdadera. Si la falsa luz es mayor y compromete la luz verdadera, se incluye la luz verdadera y se incluyen las ramas principales de la aorta. ¿Por qué se muere el paciente con disección de aorta? Porque hay isquemia de un órgano vital. Hay una disección y compromete la carótida izquierda, el paciente puede morir de una ACV. O porque se rompe ya toda la aorta. No solo diseca, sino ya hay extravasación. Y sale la sangre a dónde? A cavidad pericárdica, hemopericardio, comportamiento cardíaco, a cavidad pleural, hemotórax, o cavidad retroperitoneal. O es una disección proximal que produce una dilatación de la raíz de la aorta, insuficiencia aórtica severa, y eso produce ICC aguda y muerte en el paciente. Sabemos, se desgarra la íntima, entra la sangre por acá y se para. ¿Se dan cuenta cómo se para? De la capa media. Íntima, media, falsa luz, media, adventicia. Y puede ir progresando. Acá tenemos orificio de entrada, orificio de salida. Pero puede ir progresando más fácil. Cuando el paciente muere y le hacemos la radiografía patológica, tenemos esto. Endotelio, salud verdadera, y esta es capa media y adventicia. La luz falsa mayor que la luz verdadera, se separa. Pueden fijar esa imagen histológica. Nosotros en imágenes, en tomografía, resonancia, con un ecocardiograma, vamos a ver eso. ¿Alguien vio las tomografías de la disección de aorta? ¿Alguien en el grupo vio? Sí vieron, ¿no? Entonces, eso se ve. Y se ve tan claro, tan bonito que nadie se puede olvidar. Si ustedes ven eso, 98% de que es una disección de aorta. Hay un 2% que, como decía, nadie 100% que es un artefacto. Es uno de los diagnósticos más fáciles de hacer cuando tú ves la tomografía. El problema es que cuando pido la tomografía, no. Incidencia 2.5 a 3.5 por cada 100.000 personas año, más en varones, entre la sexta y séptima década de vida, ¿no? Y la localización generalmente, la gran mayoría de veces, la aorta ascendente.
después en la descendente, después en el callado y 5% en aorta abdominal. Muy rara vez es una disección de aorta abdominal solamente. Generalmente ya viene de aorta ascendente o de la aorta torácica descendente. Estos son los factores de riesgo: hipertensión, cigarrillo, dislipidemia, enfermedades de tejido conectivo que debilitan la pared media de la aorta, MAPA, el halo, la aorta, el glúteo, importación de aorta, vasculitis, sobre todo de grandes vasos, sífilis, antes había bastante sífilis aórtica, trauma y factores iatrogénicos, cuando hacemos un cateterismo cardíaco, por ejemplo. El principal factor de riesgo es la hipertensión, 72% de los casos. Pero si el paciente tiene menos de 40 años, considerar si no tiene un síndrome de Marfan o una válvula aórtica bicúspide o si ha sido antes operado del corazón. Una úlcera en la íntima puede transformarse en una úlcera más profunda, en un hematoma, en una disección o una ruptura transmural. Cuando es ruptura transmural, el paciente entra en shock rápidamente y casi muerte segura. Nuevamente, endotelio, capa media separada en dos por sangre y adventicia. Endotelio, luz falsa, luz verdadera, luz falsa. ¿Cómo lo ven eco? Veo así. Luz verdadera y luz falsa. Ahora hay que saber cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa, ¿no? Vemos el flujo sanguíneo, el color. Clasificación. No se duerma. No se duerma. Delegada, no se duerma. Ni delegada. O sea, la delegada de la baile. No hay delegada de la. Esto es importante, porque según esto, sabemos si se va a morir o no se va a morir, sabemos cuál es el pronóstico, sabemos cuál es el tratamiento. Y como esto es lo más importante, esto es lo único que viene en el examen, con todas las variables. La clasificación es de dos tipos. Siempre se equivocan igual y siempre reclaman lo mismo al doctor Chocano. Una de dos, mis preguntas son ambiguas o ustedes siempre reclaman lo mismo. Estafa A es la que compromete aorta ascendente, torácica ascendente. Compromete no el callado, si compromete aorta ascendente es Stanford A. Stanford B no compromete aorta ascendente. O sea, es a partir, ni callado, a partir de la subclave izquierda. ¿Me está preguntando? Entonces, A de ascendente y B de no ascendente. Livaque, tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 compromete toda la aorta torácica. O sea, aorta ascendente, aorta descendente. Puede comprometer o no la aorta descendente abdominal, pero la torácica descendente la compromete. Tipo 2, compromete la aorta ascendente. Puede o no comprometer el callado, pero no compromete la aorta descendente. Y tipo 3, solo compromete aorta descendente a partir de la subclave izquierda. Es un trabalengua, ¿no es cierto? Es sencillo. Stanford A compromete aorta ascendente. Compromete aorta ascendente es A. Compromete aorta ascendente es A. Compromete aorta ascendente no, pues es B, a partir de la subclave izquierda. A y B, sencillo. Divague, un poquito más complicado, debe ser europeo. Si compromete ascendente y descendente, es 1. Puede o no comprometer abdominal, pero si compromete torácica ascendente, torácica descendente, es 1. Compromete solo ascendente, es 2, pero ese está fuera. Solo compromete descendente, es B, ¿cierto? Y es tipo 3 del divague.
Entonces, con el dibujo ya sale. Con algunos somos más lentos, y cocolor, es igualito. Nuevamente, ascendente a estanforado. Ascendente, estanforado. No ascendente, estanforado. Nuevamente, ascendente y descendente. Comprometa o no comprometa esto, tipo 1 de Bartley. Solo ascendente, tipo 2. Solo descendente, tipo 3, que es igual al Stanford B. Como algunos somos más complicados, los europeos hacen esta nueva clasificación. 5. En realidad, hablamos de clase 1, la disección aórtica clásica que hemos visto. Clase 2, un hematoma intramural. En la disección hay una corriente de sangre. En el hematoma intramural entró la sangre, penetró la capa media, pero ya no hay corriente de sangre, se formó un hematoma. Clase 3, la úlcera, que vimos. Todavía no diseca, todavía no forma hematoma intramural. Clase 4, ¿no? Una disección discreta subclínica. Y clase 5, la que hacemos cuando hacemos un cateterismo, una ortografía. Clase 1, la que ya vimos, ahí son los estáforos A, B. Clase 2, hematoma intramural. Clase 3, úlcera. Clase 3, la úlcera. Clase 4, una disección subclínica. Y clase 5, que hace el catéter, que es una disección. El hematoma intramural puede llevar a una disección aórtica clásica, ¿no? Y la diferenciación la hacemos por imagen. En la disección, como es una corriente de sangre, se ve que capta contraste. Saben que el contraste va a la sangre y se ve bien blanco, porque el contraste se ve blanco, o sea, bien hiperdenso en la tomografía. En el hematoma intramural ya no hay captación de contraste y se ve como un trombo, no hiperdenso. La úlcera aórtica puede llevar a disección, hematoma, o ruptura total de la pared. Todo esto es el síndrome aórtico agudo. Disección, hematoma intramural, pseudoneurismo, ruptura de pared. Pero cuando hay ruptura de pared casi ya no hay nada que estudiar. El paciente llega chocado, todo eso, se ve que esto y tiene que tratar la operación, casi siempre se muere, entonces no se muere. Igual, la úlcera aórtica puede ser una úlcera penetrante, puede ir a disección de aorta, o puede ser un hematoma intramural. Todo eso es síndrome aórtico agudo. Clínica, dolor, simplemente dolor. Puede estar acompañado de ICC, de síncope, de hipertensión. Puede haber ACV. Y a veces nos encontramos que en la energía de tórax encontramos un aneurisma. Otra cosa importante, ausencia del pulso. A veces sin dolor. El dolor, hasta el 90% de los casos, es diferente al infarto. El infarto, el dolor va subiendo así, hasta que llega a un tope. La disección de aorta, el inicio es abrupto. El paciente puede decir a las 11:43 el dolor intenso. Lo puede diferenciar y lo paraliza. Ustedes han escuchado anamnesis de infarto, personas que han llegado al hospital con infarto. El paciente se despierta haciendo cualquier cosa, jugando su pichanga, lo que sea, comienza a coger el pecho, pero sigue haciendo su actividad. Sigue jugando el partidito, le sigue llevando a los hijos al colegio, sigue trabajando en la computadora, pero poco a poco se siente más y más dolorido hasta que ya comienza a tener signos neurovegetativo y ya deja de hacer las cosas y se va a dormir al hospital. La disección de aorta no, está haciendo lo que sea, le viene el dolor y automáticamente deja de hacer lo que estaba haciendo porque el dolor es de severísima intensidad. ¿Qué dicen los pacientes? Sienten que una lanza le atraviesa del precordio hacia atrás, hacia la espalda. Entonces el dolor del bien agudo es lancinante, desgarrante, a veces pulsante, y una característica importante de la disección de aorta es que es migratorio. Puede empezar el dolor adelante, se va atrás al dorso, se va a la espalda, a la región lumbar, a las piernas. Cuando vean que el dolor va corriendo de un lado a otro, piensen mucho en disección de aorta.
¿Dónde duele? Si la disección es proximal, o sea, está foral, a nivel retroesternal o interescapular. Si es Stanford B, que es la nota descendente, interescapular, dorsal, lumbar o abdominal, inclusive en miembros inferiores. Otra manifestación clínica, síncope. Y el síncope puede ser por los tres tipos de síncope que conocemos. Un dolor severo intenso puede producir una reacción vasovagal y el paciente se desmaya en síncope. O se obstruyen los vasos cerebrales y se produce flujo cerebral. O se está fuera y extravasa la sangre, ¿a dónde? Al espacio pericárdico, aumenta la presión intrapericárdica, taponamiento cardíaco y el paciente se cae. Otra cosa, hay déficit neurológico focal y puede haber ausencia de pulsos periféricos. También hay dolor abdominal que es hasta por ver. En cuanto a los signos físicos, hipertensión. Hasta 80% de los casos de hipertensión. Entonces, usted ve dolor intenso más hipertensión, sospeche que no sea una disección de aorta. Sin embargo, cuando es una disección complicada, proximal, hemopericardio, taponamiento, va a haber hipotensión. Hasta 20% de los casos de déficit de pulso, 40% de los casos de déficit neurológico, puede haber soplo diastólico de insuficiencia aórtica severa en las disecciones proximales, en casi la mitad de las disecciones proximales. Y a veces el paciente tiene infarto. ¿Por qué? Porque la disección es tan proximal que tapa los ostios coronarios y el paciente tiene infarto más disección de aorta. 1 o 2% de los casos. Usted le toma el leche y tiene ese elevado. Pero no porque la arteria se abrió por un coágulo, sino porque la arteria se coaguló por una falsa luz. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Esta es una serie, de registros, ¿no? Hipertensión, normotensión, shock, taponamiento cardíaco, déficit de pulso, soplo aórtico, casi la mitad, etcétera, etcétera, ¿no? Falla cardíaca, incendio de pierna. Como le comentaba al grupo, el director del comercio que falleció hace 2 meses, 3 meses, falleció una disección de aorta. Vino por un dolor intenso retroesternal y obviamente todo el mundo pensó que era un infarto, ¿no es cierto? Porque es lo más común. No sé, me imagino que le habrán dado aspirina, clopidogrel, le habrán dado un puponcito, me imagino. El hecho es que fue un dolor muy intenso, llegó en la noche, me parece, y ya lo estaban preparando para cateterismo, ¿no? Un infarto tiene que tratar cateterismo. Y todavía estaba consciente el señor, ¿no? Y hasta que empezó a presentar dolor de pierna. Es muy raro que un infarto puede dar dolor de pierna, ¿no? Uno puede pensar que son dos cosas diferentes, pero siempre hay unidad. El del pecho está con la función hacia el de la pierna, disección de aorta. Antes del cateterismo entró a tomografía y tenía un Stanford A, pero era un Dibaki 1, o sea, desde acá hasta las piernas, y se acaba totalmente. Entró a la operación, pero generalmente esos casos se mueren. No se debe comerse, ¿no? Es una infidencia, pero sí se muere. El rector de la UPC, su competencia de medicina, el doctor Batilán, que es mi maestro de una vez, se murió de una decisión de aorta. Lo encontraron tirado en la calle, se había visitado totalmente. Ocurre en estos casos. El problema es que cuando uno viene con dolor del pecho, ¿qué hace generalmente el médico, la enfermera? Puede ser un infarto, por si acaso aspirina, daño no le va a hacer. Claro, daño no le va a hacer, a no ser que sea un cianuro óptico agudo. Y si es un cianuro óptico agudo, sí, está dándole sí. Le damos aspirina, clopidogrel, heparina, etc. Y lo que estaba disecándose comienza a romperse y comienza a extravasarse todo y hace choque. Hasta 30% de los pacientes de las series internacionales se sospecha de otra cosa. O sea, la tercera parte de los pacientes, el médico no sospecha que puede ser una decisión de aorta. Se da cuenta después de ver una radiografía. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? A la cabeza, síndrome coronario agudo. Lo que le hace bien el síndrome coronario agudo es muy perjudicial
a la disección de aorta. También puede otro diagnóstico diferencial y insuficiencia aórtica. Pericarditis, embolismo, que son causas de dolor de pecho, pleuritis, ¿no? Y a veces podemos ver tumores mediastinales. Vemos una radiografía y lo podemos confundir un tumor mediastinal con un aneurisma de disección de aorta. Entonces, la disección de aorta puede producir dolor de pecho, el diagnóstico diferencial puede producir dolor abdominal, pensar que es un cólico renal, cólico vesicular, una perforación, obstrucción intestinal, sistema mesentérico, dolor de pecho, de espalda, creer que es un cólico, dolor muscular, dolor de hernia, ¿no? Y tratarse de una disección de aorta. Como todas las enfermedades cardíacas, con ritmo circadiano en las primeras horas de la mañana, mayor incidencia de disección de aorta. ¿Y cuál es el manejo de estos pacientes? Primero, la estabilización hemodinámica. Hay calidad de dolor que es muy intensa, generalmente damos opioides, morfina. Y tengo que disminuir la fuerza de contracción del ventrículo, porque el ventrículo cuando se contrae fuerte va a hacer que se diseque más. Entonces, ¿qué doy? Beta bloqueadores. Estos bloqueadores que son inotropos negativos. Y doy nitroprusiato para bajar la presión arterial. ¿Recuerdan la clase de hipertensión? La clase magistral de hipertensión. Es la única emergencia hipertensiva que debo bajar la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros en pocos minutos. El resto de emergencias hipertensivas no. Pero la única emergencia hipertensiva es la emergencia hipertensiva asociada a disección de aorta. Y ahí sí tengo que bajar la presión arterial sistólica a menos de 120. Siempre debo tomar un electrocardiograma, siempre debo tomar una radiografía de tórax y después hacer mi diagnóstico por imagen. ¿Qué veo en las imágenes, doctora? Tengo que ver el plan. ¿Qué es el plan? La línea que separa la luz verdadera de la luz falsa. Es la línea compuesta ¿por qué? Por endotelio y por capa media. Entonces, ¿cómo construyo el endotelio? Con el plan. Clasifico la disección, tengo que decir que está por A o B, o qué tipo de placa. Tengo que tratar de diferenciar el lumen verdadero del lumen falso. Tengo que ver si todavía hay comunicación, si es un aneurisma comunicante, si hay insuficiencia aórtica y si ha salido sangre fuera de la aorta. Entonces hay sangrado mediastinal, sangrado pleural, sangrado pericárdico. Lo mismo. En el ecocardiograma vemos el plan, vemos la recubritación aórtica, vemos el pericardio y esta es la sensibilidad. Si la disección es proximal, o sea, está por A, 77-100%, especificidad 96%. Pero si es distal, o sea, si está por D, mi sensibilidad solamente es 70%. ¿Por qué? Porque es más difícil de ver. En ese caso necesitaré que un ecocardiograma transesofágico, donde mejoró mucho más la sensibilidad y la especificidad. Esto es lo mismo. Sensibilidad, especificidad. ¿Cuál es el problema? ¿Lo tiene que hacer quién? Un especialista. ¿Ah? Un especialista. Tiene que ser el cardiólogo. Especialista en. No la hace el emergencista. Especialista en ecocardio. Que una tomografía sí la puede pedir el emergencista, esa es la diferencia. Este es un transesofágico. Una luz acá, esta es la aurícula izquierda. Recuerden que el plan esofágico, ¿dónde está? Endoscópicamente. ¿Dónde? ¿Dónde está la probeta del plan esofágico? El traductor del plan esofágico, ¿dónde está? ¿Dónde está? El esófago. ¿Qué viene después del esófago? Anatomía. El estómago. El cardio. Ese es siguiendo el tubo, ¿no? Plano transversal. Delante del esófago. Tráquea. La tráquea. Tráquea. Más de la tráquea. Adelante. Y más abajo, la aurícula izquierda. Claro. Recuerden que, ¿cuál es la cavidad más posterior de las cuatro cavidades? ¿Cuál es la cavidad más posterior? La aurícula izquierda. ¿Y cuál es la más anterior? Ventrículo derecho. Derecho. Entonces, esófago acá, veo muy bien la aurícula izquierda. Por ese esófago veo muy bien la aurícula izquierda. Todo lo que puede ver ahí. Y ahí nomás viene la aorta. Lumen verdadero, lumen falso. Ese es el plano. ¿Cómo me doy cuenta? Digamos, yo acá le pongo el color y veo por dónde está circulando la sangre y cuál es el verdadero y cuál es el falso.
A veces se ve así, el signo de los dos flancos, de los tres. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso. Y uno ve ahí, pues acá ve los dos lúmenes, ¿no? Y ve cómo la sangre está yendo acá para acá. Hay comunicación y los dos lúmenes. Flaco acá, flaco. Y acá es un hematoma intramural. Fíjense cómo se ve el flaco. Pulmón, es un diálogo longitudinal. Acá una úlcera y acá un hematoma intramural. Es un coágulo, un trombo. No es disección, ¿por qué? Porque no hay flujo de sangre. De igual modo, si fuera disección sería el flaco acá, y acá sería negro, las dos luces. Esto ya se trombosó, es un hematoma intramural. La tomografía computarizada o el espiral multicorte es lo más usado porque quien recibe al paciente es el emergenciólogo. El emergenciólogo sospecha y hace la tomografía. Ahora casi todos los hospitales tienen tomografía. En mi época derivábamos a dos hospitales. El 2 de mayo nomás tenía tomografía en mi época, ¿no? Era mía. Pero ahora todos los hospitales tienen tomografía. Sensibilidad mayor al 90%, especialidad al 85% más, ¿no? Puede ser diagnóstico encontrar el flaco, los dos lúmenes separados por el flaco. ¿Cuál es la desventaja? El paciente llega, está grave y lo tiene que ver donde al tomógrafo. Entonces de repente está inestable, entonces hay que estabilizar un poco para llevar al tomógrafo. Ahora, ¿cuánto demora? Demora pues un minuto, no es como una resonancia, demora 20 minutos, media hora. Y hay que usar con contraste y sin contraste. Y con contraste va a donde? A la sangre. Y acá tenemos sangre acá, dos lúmenes. ¿Y cómo se llama esto? Cuidado. Pueden ver esto, lo pueden fijar en su cerebro hasta que acabe su carrera. Sí, ¿no es cierto? Es una raya nada más. Esto salva vidas. El que a alguien se le ocurra pedir esto y ver esto puede salvar una vida a un paciente. Hace un mes y medio llegó un paciente con crisis hipertensiva y dolor del pecho atípico. Llegó al servicio de cardiología de cuidado general. Como no le huele el electro, le hicieron una prueba de esfuerzo. La prueba salió negativa. Ya el dolor le había pasado al paciente, pero estaba con la presión alta. Él era hipertenso, pero no estaba. Le íbamos a dar de alta. Cuando le íbamos a dar de alta hizo fiebre. Como todos somos chochos, nadie nos queremos ir a la casa con fiebre. A nadie le interesa que le digamos, abajo hay un paciente con infarto, estamos en tu cama, no estamos en tu panador, no, en tu cama voy sin fiebre. Decir, bueno, los pacientes. Algunos tienen neumonía, tienen razón, otros tienen resfriado, no tienen razón. Todo ahí. Entonces, como nosotros no lo queríamos tener ya, porque ya le habíamos hecho una prueba que era negativa, necesitamos subir pacientes cardíacos, lo pasamos a medicina. Lo pasamos a medicina, en medicina estuvo 2 o 3 días con fiebre, le dieron antibiótico, ¿no? Y le hicieron una tomografía. El día anterior, la noche anterior, para que salga de alta, le hicieron la tomografía, y al día siguiente le dieron de alta. Y le dijeron, ¿pero qué ha salido mi tomografía? No había nada, no había todo. Pero de todas maneras vente en una semana para darte el informe definitivo de la tomografía, porque el informe demora 3 o 4 días. Bueno, por su casa, regresó a los 7 días, y a los 7 días el informe decía disección de aorta. Entonces el residente que fue con el paciente a ver la tomografía, le digo, ¿a que le haga la tomografía? Y no se puso a leer. Cuando uno hace tomografía sale en la computadora y uno lo tiene que ver en ese momento. Lo ve lo grosero. Y después ya pide el informe. Si ve algo grosero, pide el informe rápido. Al día siguiente, doctor, mire, que yo he visto esto, ¿qué es esto? No vio el flan, dieron estaforada desde acá hasta la pierna. En ese momento se traumaron, ¿no? ¿Y a dónde lo mandaron? A cardiología. Entonces nosotros nos disculpamos con él en general, ¿no? Porque era nuestra culpa, nosotros lo tuvimos cuando recibimos, nosotros debimos haber hecho el diagnóstico. Y lo mandamos a Nico para que lo opere.
Pero ya le han pasado 20 días más o menos, ¿no? Él es de los sobrevivientes, ¿no? O sea, su mortalidad es baja. Pues todos se mueren los 3 primeros días, entonces no se murió, entonces debe ir bien, aunque no se murió. Como decían las abuelitas, lo que no mata y muerde. Bueno, si no te mató al inicio, ya no te va a matar. ¿Dónde está el flag ahí? Aquí, a la derecha. ¿Dónde está? Primero, ¿reconoce o no reconoce? ¿Qué es esto? ¿La otra? ¿Qué es esto? Corazón, no, es la aorta. Muy La ancha. aorta ascendente. Muy ancha. Que está grande, o sea, tiene un aneurisma. ¿Qué es esto? La pulmonar. Si usted recuerda la pulmonar, recuerda la anatomía, regrese a su primaria de universidad. Recuerden que la pulmonar se divide en dos, rama derecha y rama izquierda, y va debajo del callado aórtico, el callado vendría acá encima, ¿cierto? Y por detrás de la aorta, ¿cierto? Detrás de la aorta ascendente. Aquí vendría. Entonces, un aneurisma a la aorta ascendente y una aorta descendente que es de tamaño normal, parece. Y acá está el plan, ¿lo ven o no lo ven? Algo se ve. Este es más o menos al revés. La Descender. rama derecha de la arteria pulmonar, aorta ascendente que está detrás del esternón, y la aorta descendente que está al lado de la vértebra. El callado está acá, digamos, encima de un cuarto superior, ¿no? Y vemos una tremenda dilatación, ¿no? Y vemos acá esto, ¿no? ¿Hematoma? Un hematoma intramural. Nuevamente, para que lo fijen, aorta ascendente, cae Pulmón. tronco de la pulmonar, acá viene la rama derecha, acá viene la rama izquierda, y esta es aorta, Descendente. y acá está el flap. es facilito. La cardiología es lo más sencillo del mundo. Después lo llaman de emergencia, uno dice, doctor, una decisión de la aorta. A ver, muéstrame eso y digo, sí, eso es decisión de la aorta. Pero ahora hay que operarlo, ese es el problema. Ahí está el problema. En cardiología el problema es terapéutico, no es diagnóstico. Es fácil diagnosticar el infarto. Ahora ya estamos un nivel más arriba, ¿no es cierto? Es Callado. Aorta ascendente, aorta descendente y el callado, ¿cierto? Y fíjese el plan, está en todo el callado. Ahora yo voy viendo los cortes, ¿no? Y voy viendo si hay plan ascendente, descendente, y ahí yo me doy cuenta de que está fuera, está fuera o está por dentro. Entonces, este es lo mismo, fíjense, acá empieza el plan, a veces tiene figuras caprichosas, aorta ascendente, sigue al callado y sigue la aorta descendente, ¿cierto? Esto es un estaforaco, tiene aorta ascendente y tiene aorta descendente, estaforaco. Odivaquel 1. Este es el corazón, el ventrículo izquierdo, y este es aorta descendente, y acá se ve el plano. Lumen verdadero, lumen falso. Vamos bajando a nivel de la celíaca, lumen falso. Y la celíaca está medio isquémica, ¿por qué? Porque no hay flujo a través del tronco celíaco, y se va a comprometer estómago, hígado, etc. Acá, fíjense, antes de las renales, está ahí el flado. ¿Se dan cuenta del flado, no? Chiquitito. Si compromete más abajo, compromete la riñón. Y hace insuficiencia renal aguda. Esto es más de cerca. Este es el plan. Y acá tenemos el falso, la luz verdadera, como el tronco celíaco. El tronco celíaco sale de la luz verdadera. Pero fíjense que el contraste, ¿a dónde va? Va mucho más a la luz falsa. Por lo tanto, va a ser ¿qué? Va a ser isquemia mesentérica, isquemia hepática, falla renal, etcétera, etcétera. A veces llegan con dolor abdominal y entra y lo llaman al cirujano y nunca llaman al cardiólogo, porque no lo sospecha. Se le pregunta, ¿empezó acá? ¿Empezó de arriba? Siempre tiene semiología del dolor. Acá en la bifurcación, cuando ya se bifurcar en las dos piernas, digamos, fíjese cómo el flap acompaña a los dos. Este paciente le va a doler las dos piernas. Este es un hematoma intramural
yendo el plasma y un trombo ahí alrededor de la aorta. Acá es sin contraste se ve así, con contraste se ve mejor, diferencia mejor, ¿no? El contraste va a la sangre sin perder. Igual, ¿dónde está el hematoide intramural? Aorta ascendente, aorta descendente. Y aparte tiene calcio en la pared, el calcio. Hematoma intramural. Igual acá, un aneurisma de aorta ascendente, aneurisma de aorta ascendente y el trombo intramural. Obviamente acá la diferencia es mejor que acá. Muy bien. La resonancia la utilizamos a veces también. Es lo mejor, es muy anatómica, ¿cierto? Pero el problema es que hay que llevarlo a la sala de resonancia. No todos los hospitales tienen resonadores. Y segundo, dura más el estudio. Por lo tanto, tiene que ser un paciente muy estable. O el seguimiento de los pacientes crónicos. Y la resonancia da las imágenes en los tres planos: plano frontal, sagital y transversal. ¿Este qué plano es? Coronal. Coronal o frontal. Usted acá ve la aorta ascendente, acá viene el cariato, y acá viene el plano. Este plano es Sagital. Esto lo veo de perfil. Y fíjense, su clavia está por A, B. ¿Dónde está el plano acá en la aorta ascendente? B. Acá le han puesto un stent. Esto lo veamos tratamiento. En media hora. Stent. Igual, para los sagitales, está por B. Y también aquí vemos los hematomas intramurales. A la larga, los hematomas intramurales producen dilatación endoplasmática. Es que la pared está debilitada, se debilita. La úlcera aórtica penetrante, lo puedo ver en eco, lo puedo ver en resonancia. No puedo ir progresando, la úlcera, cada vez más. Abrigo de ruptura. Y puedo hacer una ortografía, meter un catéter y lanzar el contraste y veo que la sangre se va por el lumen verdadero y por el lumen falso. Eso es muy raro de cosa. Y acá tienen los 4 exámenes: cuál es más sensible, cuál es el principio, cuál es el mejor trombo, cuál es el mejor insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica lo veo mucho mejor. ¿En qué? En la eco, la esofágica y en la ortografía. No lo veo en tomografía. Algo puedo ver en resonancia. Y así, etcétera. Y acá cuánto cuesta, qué tan rapidez, qué tan invasivo, si utiliza su cosa encontrar y el costo. Entonces, yo hago las imágenes y tengo que ver esto. Tengo que ver el plan, tengo que ver si se está forando, tengo que ver si hay trombo, extensión de la disección, ciclo de entrada, de reentrada, compromiso de ramas y grandes vasos, insuficiencia aórtica, cierre del pericárdico, etcétera. ¿Cuáles son las complicaciones de órgano blanco entonces? Insuficiencia aórtica, taponamiento, infarto, falla cardíaca por insuficiencia aórtica severa, ACV isquémico o TIA, neuropatía periférica, paraplegia, de la vertebral, isquemia de la espina, de la espina, destrucción pleural en pulmones, fístula, isquemia mesentérica, fístula aortoentérica, y el paciente llega con sangrado digestivo. Yo he visto 2 veces ya con sangrado digestivo y era una disección de la aorta, que penetró ascendió toda la pared de la aorta y rompió el peritoneo y se pegó a donde? A una asa intestinal y hizo sangrado digestivo. Eso es nada de ello, pues se dan cuenta que es una catástrofe vascular. Cuesta llamar desesperadamente al vascular, para que entre y lo sabe el paciente.